Vamos a ir buscando en las Biblias Hechos capítulo 1. Yo quiero recordar antes de comenzar el sermón que nosotros habíamos dicho que teníamos un sermón dentro del sermón. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, trae bendición, Señor, este tiempo de predicación. Señor, nada podemos comenzar en la vida si no venimos primero a adorarte, a entender tu palabra, tu voluntad. Las actividades del mundo pueden salir perfectas, pero sin rendirnos a ti, Señor, simplemente estamos desparramando, tirando. Ayúdanos, Señor, para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese texto es el texto de nuestro estudio. Y hace 8 días yo les dije que este sermón estaba dentro del sermón. ¿Por qué razón? Porque hace 8 días nosotros dijimos y quedamos aprendidos de un tema en especial. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el tema de hace 8 días? Diácono Mario, ¿cuál fue el tema de hace 8 días? Diácono Otto, tampoco. Yanlin, muy bien, anciano, Él vendrá. Si no lo leyó, está bien. Él vendrá. Y mi esposa me decía lo siguiente: a mí me da churrusquera cuando usted dice Él vendrá, porque Él puede venir hoy. Lo importante de nuestra vida es que Jesús va a venir. O sea, si usted no está esperando a Cristo, sus planes en su vida va a ser usted, su bienestar, su economía, sus placeres. Y posiblemente nosotros pensamos que las circunstancias son las que cambian. Pensamos que los apóstoles, cuando el Señor Jesús les dijo vengo pronto, y cuando el ángel les dijo a ustedes, porque Jesús se fue, y ellos quedan como así como se fue, y Él les dice Él vendrá pronto. Yo quisiera que ustedes comprendieran Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles tiene un lema: predicar a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, no lo predicará. Yo les voy a decir una cosa: estamos en tiempo de elecciones. Los uribistas predican a sus candidatos, los petristas a su candidato, y así cada uno de ellos, porque ellos están convencidos que ellos son como su Mesías, los que cambiarán Colombia. Yo les digo una cosa: como cristianos, ¿predican a Cristo? ¿Ustedes piensan que posiblemente las circunstancias han cambiado para la iglesia? Para mí no es motivo de alegría que Nicole todavía no haya llegado. ¿Saben por qué? Porque ella se va a casar, pero ella tiene que casarse con las bases fundamentales puestas en tierra. O sea, su vida tiene que ser construida en la roca firme, que es Cristo, que es su palabra. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa porque ya es feliz. Si usted, Cristo no lo ha amado, usted es la persona más desdichada, aburrida, desanimada, anda así cabizbajo, aburrido. ¿No se han dado cuenta que todos los que se suicidan por alguna razón, pero ninguna es válida? ¿Por qué razón? Porque en su corazón hay un vacío, nada los llena. Posiblemente muchos de los que estamos aquí hoy, ustedes están pensando, es que a los apóstoles les tocó predicar.
A ellos les tocó ser mártires. La pregunta es, ¿el llamado de predicar no es a todos los cristianos? ¿Qué entiendes tú por creer en Cristo? Porque hay algunos que dicen, yo creo en Cristo, así como le dicen a la mujer, yo te amo. Hay muchos hombres que a la mujer le dicen, yo te amo, y llegan al trabajo y a todas las otras compañeras le dicen, mi amor. ¿Ustedes creen que ese hombre le ama? Si usted en su vida tiene otro distractor fuera de Cristo, usted no es cristiano. Usted simplemente es una persona religiosa. Los discípulos y todos los 500 hermanos que vieron a Jesús van a comprender esto. Y 3,000 personas en el Pentecostés, cuando venga, comprenderán lo que hoy tenemos que considerar. Por eso este sermón está dentro del sermón. Él vendrá. Y posiblemente usted, ¿sabe qué piensa? Le voy a decir, para que se arrepienta. A quien le toca estar todos los domingos es al pastor y su familia. Así funciona la iglesia, así funciona Dios. Amados hermanos, hoy vamos a aprender que para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que nuestra vida realmente tenga sentido, y aunque la tierra no produzca, aunque en el corral no haya ganado, aunque no tengamos salud, podamos adorar a Dios, necesitamos del poder de Dios para poder predicar. El título de la predicación es sencillo, es una sola palabra. Hace 8 días fueron 2. Diácono Otto, fueron Él vendrá. Y hoy predicarán. A uno le parece que predicar es como la capacidad de orar, ¿sí? De oratoria, de comunicar. Yo les voy a decir una cosa. A veces uno predica es con un abrazo. A veces uno predica cuando uno no es orgulloso, altanero y todo lo contrario, agacha la cabeza. O cuando uno es firme y dice, esto no se va a hacer. Uno para predicar no tiene que decir Cristo, Cristo y Jesús, Jesús. Porque muchos de los que dicen Cristo, Cristo y Jesús, Jesús, el Señor les dirá, yo no os conozco. Hacedores de maldad. Pero Jesús, ¿qué dijo? A todos los que me conocen, o sea, a los apóstoles y esos 500 hermanos que estaban en el momento de la ascensión por lo menos, predicarán. Y cuando ellos predican, esa predicación ha de multiplicar la iglesia. Mis hermanos, es verdad, los cristianos somos pocos, pero eso no tiene ninguna implicación con ser poquitos. ¿Sí me comprende? Una cosa es ser pocos y otra cosa es ser poquitos. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia nunca somos poquitos. Somos suficientes. ¿Sí me comprende? En la iglesia no somos poquitos. O sea, yo cada vez que leo la Biblia, yo mismo me predico a mí mismo. Hoy llegaron poquitos. No, llegaron los que el Señor trajo. Y los otros tendrán que arrepentirse si son cristianos. El título es predicarán. Punto 1, ciertamente. Recuerden que hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa de Jesús? ¿Se acuerdan cuál fue la promesa de Jesús? Porque los discípulos estaban con una preocupación. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y por qué creen que ellos estaban pensando de esa manera? Yo les voy a decir, ellos pensaron como muchos de ustedes piensan. Les hago una pregunta, ¿para qué quieren ganar más dinero? En la respuesta, ustedes van a encontrar que se van a parecer muchos a los apóstoles.
¿Por qué? Porque es algo muy interesante. Los apóstoles, ¿para qué querían que se restaurara el reino en ese momento? Ya ellos habían develado sus intenciones en el pasado. Y habían dicho a Jesús, por lo menos 2 de ellos que tenían a sus mamás por ahí: si restauras el reino, me pones a mí a la derecha y al otro a la izquierda. Y los otros 10, a ver a dónde se ponen. ¿Qué estaban buscando? Gloria, bienestar, poder. ¿Quién dijo que el Señor tenía que establecer el reino de esa manera para tener eso? Entonces el Señor Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esto es muy importante. O sea, yo quiero que nosotros comprendamos lo que ellos están viviendo, porque esa promesa le va a dar sentido al libro de Hechos de los Apóstoles, a esta Biblia. ¿Por qué todos los hermanos van a hacer las cosas que vamos a empezar a ver a lo largo de la vida? ¿Por qué abren las puertas de su casa? ¿Por qué hacen espacio? ¿Por qué rompen hasta los techos? ¿Por qué razón dejan y renuncian a sus vidas por causa de Jesús, si ya murió y se fue al reino de los cielos? Y queridos hermanos, podemos tener muchas cosas en la iglesia. La iglesia puede tener comodidad, puede tener las paredes pintaditas, sillas nuevas, hermanos que vengan. Ustedes pueden diezmar y tener buena amistad y hermandad entre vosotros, así como algunos están conversando ahorita. Sin embargo, si no está el Espíritu Santo aquí, no será un lugar de Dios. Si a usted no lo guía el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Los apóstoles ya creían. Les hago una pregunta: ¿el Espíritu Santo en ese momento estaba con ellos o en ellos? Voy a leer Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Juan está contando las palabras de Jesús, que cuando él estaba en vida estaba diciendo: ustedes ya conocen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guía a toda la verdad. Miren lo interesante: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este versículo a mí me dejó así como que, porque me dice: está con vosotros, o sea, ya son salvos, el Espíritu Santo está al lado de ellos, los está ungiendo, los está dirigiendo, los está guiando, pero les dice al ladito, hay una coma, y dice: y estará en vosotros. ¿Por qué razón el Espíritu Santo está con ellos? Ellos ya creen, ya son salvos, pero no está en ellos. Por la promesa. No, porque Jesús todavía no había muerto en la cruz. Porque Jesús todavía no había resucitado. Porque Jesús todavía no había ascendido. Porque solo cuando Él asciende, recuerden que Él dice: es conveniente que yo me vaya para que yo envíe a mi Espíritu Santo, al Santo, para que esté en vosotros. Y eso es algo extraordinario. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque tenemos que entender que vivir el cristianismo no es en nuestras fuerzas. Porque vivir el cristianismo en nuestras fuerzas es vivir en la carne, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, y eso no es malo humanamente. ¿Por qué una mujer se enamora? Porque el hombre tiene detalles, porque le gusta, porque se enamoró.
¿Sí? Y muchas mujeres se enamoran de buenos para nada. ¿Es en serio? O a veces hombres que se enamoran de mujeres que no sirven para mucho. Pero uno se enamora, y cuando se enamora uno sabe que el amor funciona químicamente en nosotros. Porque a uno le da bienestar, uno la ve y uno está. Es en serio, está enamorado. Está enamorada. Porque la dopamina ha hecho su trabajo. Y no le deja pensar, no le deja razonar. Y cuando despierte de ese enamoramiento, ya está casado posiblemente. Y lo peor es que todo el mundo le decía lo mismo. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque yo quiero que miren por qué los discípulos piensan en eso. ¿Cómo tomaban decisiones? ¿Vas a establecer el reino aquí? Yo quiero estar a la derecha, o quiero a la izquierda, quiero poder, quiero economía, quiero... Parece muy noble, y es verdad, usted puede tomar decisiones en su vida así. ¿Por qué toman decisiones ustedes? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Tengo plata, no tengo plata? ¿Puedo hacer, no puedo hacer? Así no toma decisiones un cristiano. Los cristianos tomamos decisiones en fe, creyéndole a Dios. ¿Qué tenemos que tener como garantía? Dice el Señor, que Él va a velar por nuestro sustento y abrigo. Nunca dijo riqueza, nunca dijo prosperidad. Dice, estate contento teniendo sustento y abrigo. O sea, si tienes más, das gracias a Dios. Por eso el diezmo es porcentual. Si ganas 1 millón es el 10%. Si ganas 100 millones, sigue siendo el mismo 10%. Solo que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, pues será infiel en lo mucho. O ladrón. Así es sencillo. ¿Por qué toman decisiones? Y el Señor Jesús lo que hace a sus discípulos, le dice a sus apóstoles que Él ya no estaría más con ellos. Y que ellos necesitan del poder de Dios para cambiar esa mente humana que todos nosotros tenemos, para empezar a confiar en el Señor. A muchos les parece una locura que yo destruya la casa para recibir a la iglesia. De hecho, económicamente no es lo más rentable. Sin embargo, queridos hermanos, es lo que Dios demanda. Y lo que vamos a aprender en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué familias enteras se unen para abrir un espacio para predicar el Evangelio? Yo le decía ayer al diácono Mario, es que aquí todos nos parece que yo estoy haciendo mucho cuando yo lo veo individualmente. Pero cuando yo lo veo como un trabajo en equipo, es un wow. Si ustedes hubiesen visto esta casa hace 2 días, ayer, a las 9, 10 de la noche, eso parecía un campo de batalla. Pero hoy está linda. ¿Pero por qué? Porque hay un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo lo convocó Dios por su Santo Espíritu y ellos están predicando con sus vidas. Ciertamente, todo aquel que ha recibido la promesa es parte de ese trabajo en equipo. Miren, tenemos cortinas para la serie de Hechos, porque tenemos una persona que Dios puso en la iglesia, que cose, que ofrenda su trabajo, lo hace con diligencia. Amados hermanos, debemos entender que mientras vivamos en la carne, tomaremos decisiones conforme a nuestra propia prudencia. Cuando vivamos por el Espíritu Santo, mataremos los deseos de la carne. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ustedes no me han respondido por qué tomamos decisiones y cómo las tomamos. Porque si las toman por las circunstancias y no por principios, están viviendo en la carne.
Porque vivir por el Espíritu es totalmente diferente, es creerle a Dios. De hecho, hay que creerle que nada de lo que consigamos en este mundo será eterno. Y no es necesario, porque nosotros ya tenemos nuestra casa titulada a nuestro nombre por Jesús, y Él ha ido a preparar lugar, y usted puede decir, para nosotros, si cree en Cristo. A veces por todo lo que nos sacrificamos y sufrimos, todo se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerden que la carne es la que me está pidiendo más. Y qué días yo hablaba con Yandy y él me decía: no, pastor, yo tengo 20 días que trabajo. ¿Se acuerdan? Y 10 días estoy tratando de reposar, estar tranquilo y dedicarme a otras cosas. ¿Por qué razón? Porque Él no está llenando su corazón de codicia. Hay otros que trabajan 30 días a la semana esclavizándose y lamentablemente no haciendo sus tareas. Y cuando digo sus tareas, son las tareas que Dios encargó. Y yo les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Usted sabía? Usted puede tener un buen deseo. Me quiero ir del país. Eso puede ser un buen deseo. Pero ¿qué implicaciones tiene irse del país? ¿Cuál sería la primera que nos afectaría a nosotros como creyentes y como hermanos? A no ser que usted sea pastor y va a fundar una iglesia, y con todo, yo creo que no necesita irse fuera del país para entender que acá hay barrios que necesitan de una iglesia y de un pastor. A veces nuestros buenos deseos van en contra de la iglesia, en contra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ustedes se imaginan que su esposo o su esposa diga: yo te amo mucho y me voy a ir al extranjero unos 10 meses y vuelvo con mucha plata. Es un buen deseo, pero quebranta algunos principios bíblicos. Si usted está casado, es que usted tiene que dormir cada noche con su esposa. De hecho dice: no os neguéis el uno al otro. Ay, pero estoy enfermo. No os neguéis. Estoy cansado. No os neguéis. No tengo ganas. No os neguéis. Dispóngase. ¿Por qué cuando estamos en el trabajo y no tenemos ganas de nada y entra el jefe y uno? Y ojalá esté más serio, uno empieza. ¿Sí? Así esté cansado. O con sueño. No os neguéis. Queridos hermanos, solamente ustedes entenderán lo que yo estoy diciendo si reciben el poder que está prometido en esta escritura y en esta palabra. Porque para hacer las cosas que Dios demanda hacer de nosotros, tenemos que recibir el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La habilidad, la capacidad de poder ser obedientes. La palabra usada aquí es una palabra muy particular. Dice: pero recibiréis poder. En el griego es, bueno, yo no sé griego, pero tiene que ver con dunamis o dinamita. Y es de adentro hacia afuera. Porque lo que hay que destruir es este yo que es tan ambicioso y codicioso, que es capaz de exponer lo que sea por un poquito de gloria. Eso le pasó al dueño del Titanic y a todos sus socios, que dijeron: mi Dios va a derrumbar este barco. Y les avisaron: hay iceberg. Y dijeron: conserven la marcha y tomen. Y hay algunos que se van a hacer así aquí en la iglesia. Uno le está diciendo: en su camino, en su barquito hay iceberg.
y se puede ir su vida abajo y no les va a importar. La palabra descrita en este texto tiene que ver con dinamita, con poder, con una implosión que Dios está obrando en tu corazón para destruir tu carne y darte un corazón conforme a su voluntad, conforme a sus intereses y no a los propios. Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían los planes de un empresario como Pedro? Ya Jesús se fue, entonces él hubiese dicho: voy a ir a hacer empresa en Galilea. Es lo más justo. Él era pescador, él sabía del oficio, él conocía Galilea, pero el Señor, que dice acá en su palabra, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ve, no le puso Galilea. ¿Sí se dieron cuenta que no está Galilea? Todos los discípulos en su mayoría eran de Galilea, y el Señor no los mandó a Galilea. ¿Ustedes cómo deciden? ¿Bajo la orden de Dios, bajo la dirección de Dios? ¿Cuál era la orden que les dio? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y todos nosotros, o sea, básicamente, ¿cuál es la promesa? Predicarán. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Ahora, lo interesante es que los discípulos fueron a diversos lugares, pero no estuvieron por todo el mundo, porque a uno los mandó a un lugar, a otro los mandó a otro lugar, y todos fueron asesinados en su mayoría en ese lugar donde fueron enviados. Y Lucas 24:48, vosotros sois testigos de estas cosas. Y Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Porque dice que predicarán. Yo le pregunto una cosa: ¿ustedes saben predicar? Porque la gran mayoría de los que creen que son predicadores, ¿saben qué hacen? Dan clases de doctrina. Y eso no es la predicación. A mí me predica un hermano cuando llega temprano y saluda a los hermanos. Y mi corazón se regocija. A mí me predican cuando hay alguien que llega nuevo y en vez de llenarlo de reproches, lo abrazamos, le decimos cuánto lo hemos extrañado y lo animamos en Cristo. A mí me predican cuando hay alguien que, teniendo un enemigo mortal, lo perdone y lo salude y le diga: el Señor te bendiga, en vez de llenarse de amargura. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice: cuando el Espíritu Santo haya venido, tendremos el poder de hacer las cosas conforme a Dios. Ahora, hay muchos cristianos que, teniendo el Espíritu Santo, contristan al Espíritu Santo, porque tienen el poder, la capacidad, pero no, posiblemente no es el mejor español, no se les da la gana de obedecer. Se resisten. Como si han visto como las pitadoras están... Pero en algún momento el Señor vencerá y ¡pum! Y es cuando nosotros vemos que se comprometen, que hacen cosas que nosotros ni habíamos pensado. Hechos 5:29-31, respondió Pedro a los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo acabo de decir, Patricia? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aun si fuera tu hombre. No, es en serio, es que en los matrimonios a veces hay un sentido de complicidad. No quiero ir. Bueno, mi amor, estás cansadito. Una mujer de Dios, ¿qué haría? Usted es el hombre, lléveme. ¿Es en serio? ¿Es necesario? No, es que es vergonzoso. Es que en la Biblia hay hombres que no sirven para mucho.
Hay un hombre narrado en la Escritura que va donde una mujer y le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. ¿Sí se acuerdan de quién es? Qué malos que están en Biblia. Y Dios avergüenza a ese hombre y narra que esa mujer es valiente, es valerosa. No, no es Esther. Débora, muy bien. Débora, ese nombre es un buen nombre, posiblemente. Claro, porque es una mujer valiente. ¿Sí? Pero hay hombres que no son valientes para lo que tienen que hacer. El apóstol Pedro, después de haber negado al Señor Jesús 3 veces, después de estar escondido en un cuarto, ¿sí? Ustedes se imaginan a ellos escondidos todos. Él se enfrenta a todos y dice a los judíos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ustedes saben que tienen que predicar con sus vidas? Es que hoy cuando estamos acá reunidos, miren, muchos vecinos me han preguntado, ¿usted es pastor? Yo llevo 20 años acá casi. ¿Cuántos años llevamos esposas de este barrio? Casi 20 años, ¿cierto? 19, 20 años. Pero es que me dicen el domingo entra y sale gente de su casa. ¿Por qué? Eso es predicar el evangelio. Ustedes cuando vienen están predicando el evangelio. ¿Usted cree que predicar el evangelio es dormir hasta tarde el domingo? Dios llevó a los apóstoles, a cada uno de los creyentes en este tiempo, en este primer siglo, a predicar en el evangelio. Y miren lo que dice aquí el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué significa que van a ser testigos? Recuerden que la palabra testigo tiene que ver con mártir, con alguien que da su vida. Pero ustedes quieren creer a veces en Dios, y perdón que se lo diga, que Dios los bendiga, los favorezca, los sane, les guarde su descendencia, pero hacer su vida a su manera. Este domingo vamos, al otro no vamos. Queridos hermanos, el mártir entrega su vida, da su vida porque hay un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? Cristo murió en una cruz por ti y por mí. ¿Qué más? Y por los que va a salvar. Miren, el hombre y la mujer que es capaz de tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios, está manifestando el poder de Dios. Y ciertamente ha de predicar con su vida. ¿Saben qué significa predicar con su vida? Rendirse al poder de Dios. Es matar esa carne que uno tiene. Y la carne de uno es ambiciosa, codiciosa, y no solamente de dinero, sino de todo placer. ¿Por qué creen que nosotros tomamos Coca-Cola? Todos los comerciales, todos los youtubers, influencers dicen, eso tiene 5 cosas de azúcar, cucharadas de azúcar, eso te mata. No importa, me encanta. Porque siempre buscamos el placer. Sin embargo, aquel que va a vivir por el poder de Dios va a matar la carne. Juan capítulo 17, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Miren, aquí está lo que les estoy diciendo. El Señor Jesús, antes de morir, les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Qué dice el sentido común del hombre? Yo no quiero que tú te vayas.
te amamos, te queremos. Si se han dado cuenta, el abuelito en la casa ya está cansado de vivir, está diciendo, Señor, gracias, ya estoy cansado, me quiero ir. Y los nietos, abuelito, que no te mueras, Señor, sálvanos, sálvanos. El pobrecito viejito ya ni puede caminar. ¿Cuánto egoísmo hay en nosotros? ¿Cuánta maldad hay en nosotros? Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Saben por qué muchos andan aburridos en su vida? Aburridos de su trabajo, aburridos de cómo se parecen, o sea, se miran al espejo y dicen, no me gusta. ¿Y qué culpita usted? Dios lo hizo, y cuando lo terminó de hacer dijo, wow, me encantó lo que hice. Porque a nosotros nos hizo como Él quiso. Por eso el Espíritu Santo es un consolador. ¿Qué es un consolador? Alguien que te sostiene, te anima, te fortalece. Cuando tú estás solo, te dice tu vida es importante. No por tus logros que tú aparentes tener, sino porque tú vas a testimoniar que Jesucristo es tu Señor. ¿De qué sirve uno casarse sin testificar a Cristo? Amados hermanos, miren, tengo que correr porque si no acá ya me quedé. La convicción, la condición, la orden que dice es predicar el Evangelio con palabras de la mano de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si usted entiende y comprende que ya todo está determinado, que este mundo se va a acabar, no va a dar su vida por este mundo, sino por el reino de Dios, por aquel que lo salvó. Y va a predicar con su vida, con sus decisiones. Amados hermanos, Dios ciertamente nos puso para ser testigos o mártires. Y eso es importante. ¿Y saben qué significa ser mártir? Que no eres independiente, sino dependiente. Que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos escogió. Y eso tiene dos implicaciones tremendas. Para ser mártir tú tienes que ser humilde y manso. ¿Qué significa ser humilde? Ahora, humilde no estoy hablando de ser pobre, mendigo, debajo de un puente y vivir en una alcantarilla. Cuando estoy diciendo una persona humilde, es una persona sencilla. Una persona que depende. ¿Usted es dependiente? ¿O es como muchos? Yo voy a estudiar para ser independiente. Quiero ganar mucho dinero. No ha entendido el Evangelio. Hay que trabajar, sí. Pero si gana mucho dinero, poco, eso está en las manos de Dios. Pero tiene un propósito: invertir en el reino de Dios. Por eso yo le decía, ¿para qué quieres ganar usted mucho dinero hace un tiempo? Y seguro que en su mente alguno dijo para tener carro, otro para tener moto, otro para irme de viaje, otro para tener una casa grande y guardar todo lo que yo pueda comprar. ¡Qué tontería! ¿Alguno de ustedes ha pensado en que si llega a pensionarse es para poder servir en la iglesia y predicar el Evangelio? ¿Si ya tiene su economía arreglada? ¿O quiere más plata? ¿Acaso la vida del cristiano es tesoros en la tierra? Hermanos míos, predicarán. Y ser testigos implica dos cosas: humilde y manso. El humilde es alguien que es sencillo, dependiente. Y la persona que es mansa es una persona obediente. ¿Se entendió? Por eso desde chiquitos nos instruyen. Pero lamentablemente cuando crecemos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Mateo 11, 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque algunos no están así, porque no están conformes con lo que tienen. Son ambiciosos, codiciosos, desagradecidos. Muchos viven afanados por el mundo y sus cosas, y han olvidado predicar de quien nos salvó, nos perdonó y ha dado su vida. Segundo punto, mis amados hermanos, predicarán. Ciertamente es el punto 1, 2, en Cristo. Si ustedes han recibido y yo he recibido el poder de Dios, hemos recibido la libertad del pecado, la libertad de Satanás. Porque lo malo siempre se enseñorea de nosotros. Hagan solo un estudio. Todo lo que te domina es un vicio. A mí me encanta dormir. Y yo no estoy diciendo que dormir sea malo. Pero cuando usted privilegia dormir por trabajar, por hacer sus tareas, por hacer lo que le corresponde, ¿es malvado o no? Si a usted le gusta comer y comer, pues hasta vergüenza da a veces. Porque uno no ha terminado de comer y el otro está que le pregunta, ¿y te lo vas a terminar todo? No, la gula es pecado. Porque uno no tiene que vivir para comer, sino comer para vivir. Por eso en nuestros países la gran mayoría están gordos y obesos, porque son perezosos. Les gustan las empanadas, les gustan los perros calientes, les gusta la pizza. ¿Por qué no hace una sopita en casa? Uy, no, hasta que esté la sopa. O hasta que esté el seco. Queridos hermanos, Dios, el Señor Jesús, nos dio poder y libertad en Cristo. Y sin Cristo nada podemos hacer. La idea que presenta aquí la Escritura es que aquel que tiene el Espíritu Santo tiene el dunamis de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo predicar? Con nuestra vida, con nuestras decisiones. Si vas a sacrificar algo que no sea a Dios, que no sean los principios de Dios. Romanos 8:9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y la carne tiene tres cosas que por lo menos es como insaciable. El placer. Gracias a Dios, Dios nos puso límites. Cualquier tipo de placer en exceso nos mata. ¿Qué pasa si, por decir, si a Karina se empieza a reír? Pues se muere de la risa. No, es en serio, hay personas que se mueren de la risa. El placer mata. Usted come y comer es deliciosísimo, a mí me encanta. Los paladares, pero uno que termina hinchado. Y la idea no es comer más, sino porque creen que esos restaurantes que hoy en día es, pague 50,000, bueno, ya creo que no, hoy no habrán eso, ¿no? Porque antes había restaurante, pague 50,000 y coma todo lo que pueda. Pero hoy con los costos todavía yo creo que ya no los hay. Pero usted se imagina qué es lo que está haciendo. Está indicando que no tiene dominio propio, que no tiene libertad y que está esclavo del placer. ¿Cuál es la otra lucha de la carne? Los bienes terrenales, el dinero, el oro, la plata. Uno piensa que eso es lo que le va a asegurar su futuro. Y lo otro es la gloria del hombre, los títulos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo está bravo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado,
de justicia y de juicio. Así nos consuela. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener un buen proyecto para su vida. La pregunta es, ¿está decidiendo en fe? ¿Tiene que ver eso con su vida cristiana, con su iglesia, con crecer y madurar en el Señor? Yo puedo planear, bueno, yo no, porque yo ya estoy casado, pero un soltero puede planear casarse. ¿Ya comprenden por qué yo no? Un soltero puede planear casarse, pero si es para irse de la iglesia, si es para ser feliz, si es para muchas cosas que no tienen que ver con Cristo, con la iglesia, pues está viviendo en la carne. Ahora, yo les voy a decir para poder aterrizar bien las cosas y entender la predicación. Cuando tú decides por Dios, vas a ser feliz. Eso dice la Escritura. Pero cuando tú haces las cosas por ser feliz, estás levantando un ídolo en tu corazón. Usted puede ser fiel a su marido. Y el marido puede ser fiel a la esposa. Pero si es para que no me abandone. Porque si no me muero, no tiene sentido su vida. Porque si esa persona lo traiciona, entonces, ¿qué hace? Se suicida. Hermanos míos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo predicamos con la Biblia? Con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, cuando usted hace conforme a lo que Dios demanda. El ser guiados por la verdad trae un beneficio que usted no ha considerado. Yo les voy a decir cuál es ese beneficio. Que no hay nada en la tierra que nos va a llenar, pero lo hay todo en la vida eterna. ¿Por qué los apóstoles renunciaron a sus vidas por predicar el Evangelio? ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles nos van a decir que muchas personas abrieron las puertas de su casa para predicar, para invitar, para compartir, para ser generosos con otros? Porque ellos están esperando su recompensa en la vida eterna. Y esto es solo posible si usted está con Cristo. 1 Juan 2, 15 a 17. No améis el mundo ni las cosas que están. ¿Alguien me ilustra qué significará amar al mundo? Todo lo que significa amor es por lo que yo voy a dejar el resto. ¿Sí? Si yo amo el dinero más que a mi esposa, pues la dejaré por una mujer más rica o por una oportunidad de trabajo mayor. Pero si yo amo más a mi esposa que al dinero, declinaré a cualquiera de esas tentaciones. Si yo amo mi oficio como pastor, declinaré a cualquier otro oficio, aunque este oficio me dé mucho más dinero. Yo por 11 años de mi vida fui chef de cocina. ¿Y por qué renuncié? Por amor a mi esposa primero. Y segundo, por amor a Dios. Yo les aseguro que si acá hiciera un localcito, pusiera 5 mesas y vendiera comida de lunes a viernes 5 o 6 horas, haría 10 veces más el dinero que yo necesito. Amados hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No sean viciosos, no sean codiciosos. ¿Por qué abandonan la iglesia? Hay muchos motivos y nos parecen justos. Pastor, es que estoy estudiando. Pastor, es que me salió trabajito. Pastor, es que lo que pasa es que esta es una oportunidad única en la vida.
Y yo creo que acá la Biblia es muy clara: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano va a predicar con su vida porque es un testigo donde ¿qué ha pasado? El Espíritu de Dios ha hecho ¡boom! Reventó por dentro y la nueva criatura nació. 1 Juan 2:18 sigue al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ustedes quieren saber quién es el anticristo? Miren, échenle ojo a esta cita. 1 Juan 2:18 en adelante. Cuando nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo, estamos manifestando la imagen de Cristo. ¿Y quiénes son los anticristos? Según este texto: los que viven según los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, y se van al mundo abandonando sus deberes como cristianos. Dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí me están comprendiendo que es por el poder de Dios que usted está aquí? Y usted quiere vivir para el Señor, perteneciendo a una iglesia, testificando que es cristiano y manifestando la imagen de Cristo. Ok. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad y no la nuestra, para renunciar voluntariamente a planes que van en contra de su reino, en contra de la iglesia local y en plan de nosotros mismos. Se los pongo en letra más chiquita para que vean. Éxodo 20:8-11, yo ya he dado esta cita. Pastor, es que es tan difícil estar cada 7 días por la distancia, el tiempo. Porque es que yo el domingo tengo que lavar la casa, arreglar. ¿Cuándo lo hago? Es que hay que dedicarle tiempo a la familia. A mí me han dicho eso. ¿Sí? Y sobre todo cuando el cristiano vive con no cristianos. ¿Pero qué dice la Escritura? Acuérdate del día de reposo para apartarlo. ¿Cómo vas a ser testigo y testimonio para apartar ese día? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Justificación para hacer otra cosa el domingo? No. Dice más: el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Perdón. Cuando dice ni tu animal, no que tú seas bestia. Pues yo a veces algunos sí se comportan como bestias, porque uno les explica y el otro domingo no viene. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Queridos hermanos, vivir en el poder de Dios es vivir bajo la misericordia de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí sí entendí que algunos sí son bestias, porque no están renovando su entendimiento. ¿Se han dado cuenta que las bestias no tienen entendimiento? Las bestias son los animales de trabajo, ¿sí o no? Para relacionar bien. Es una analogía muy interesante. Por eso el burro es burro,
pastor, el buey es buey, el caballo es caballo, porque son bestias de trabajo. Ellos no razonan, solo trabajan. Pero el creyente tiene que hacer ¿qué? En Cristo, renovar su entendimiento. Queridos hermanos, la vida del creyente no es solo un deseo. Ay, pastor, yo algún día sí voy a servir al Señor, sí me voy a comprometer. No, señores, si usted tiene al Espíritu Santo, usted es de Cristo, y cuando usted obedece y muestra que depende del principio de Dios, está mostrando que es humilde y manso y el poder de Dios está en usted. ¿Usted cree que esto solo le toca al pastor, o a la esposa del pastor, o a los diáconos, o a los ancianos? Es un principio para todos, que el Señor nos ha dado la osadía de depender de Él. ¿Qué significa esto? Vivir por fe, no ver por lo que mis ojos ven, sino por lo que Dios ha prometido. Queridos hermanos, la Biblia clara y dice, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo es, Juan David? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y sigue alimentando su carne y no haga devocional, mijo. Tiene que corregir eso. Usted necesita de la palabra de Dios. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo usted hace morir sus malos deseos? Cuando usted lee la Biblia, llega al culto, escucha la predicación, está atento. Y usted va a entender porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Porque hay algunos que dicen, ay, pastor, pero sí será. Pero qué mal yo hago. Tus decisiones tienen implicaciones que van en contra del reino de Dios, en contra de tu propia fe, en contra de tu propio crecimiento como hijo de Dios. Te evalúa. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Ustedes saben qué significa tener paz? Es tener contentamiento. ¿Qué es tener paz? Tener una cosa es contentamiento, no resignación. Contentamiento. El contentamiento no tiene que ver con la resignación, y se los explico rapidito. La resignación, ¿qué es? Pues no tengo nada. Eso es resignación. Está resignado a comer mal, a vivir mal, a ser un mendigo. El que tiene contentamiento acepta su situación hoy, pero sigue trabajando para salir de ese hueco, sin abandonar sus otros deberes. Romanos 8:12 dice aquí, así que hermanos somos deudores de la carne para vivir, así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Entonces, predicaremos ciertamente en Cristo, tercer punto, para su gloria. Y esto me parece muy interesante, porque la gran mayoría de cristianos que deciden mal es porque están pensando en ellos, solo en ellos y para ellos, en lo que le es conveniente a ellos. El poder que viene con el Espíritu Santo, no se olvide, es para ser testigo y testimonio. ¿Qué significa? Que la imagen de Cristo esté ahí. Juan 21:18. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñiré y te llevará a donde no quieras. Solo quiero que entiendan esta metáfora que el Señor Jesús emplea. Dice que cuando usted es joven, usted se viste como quiere y va a dónde. Y cuando es viejo, lo visten como los otros quieren y lo llevan donde quieren. Sí, a uno le pasa eso. Cuando ya está muy anciano, a uno le pasa eso. Es una metáfora para entender cómo el cristiano debe comportarse en humildad y mansedumbre.
La pregunta que yo les voy a hacer es, ¿ustedes están vestidos de qué tipo de ropa? Por la que ustedes se visten, eso es de la carne. Porque si son las ropas de justicia de Cristo, entonces tienen que usted entender que usted tiene una importancia en este mundo que no tiene que ver con su vida, pero sí tiene que ver con el reino de Dios y el ser testigos y testimonio. Romanos 10:18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra han salido su voz hasta los confines del mundo con sus palabras. Y Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay 3 características del creyente que está en Cristo y está viviendo para la gloria del Señor. Primero, que está bien cimentado. ¿Cómo se cimienta mi fe? Entendiendo, comprendiendo, meditando la palabra de Dios. Y siendo constante. Una de las cosas que hoy sufre el cristianismo es la inconstancia. Alex, ¿dentro de 8 días vas a venir? Eso se llama constancia. Vino hace 8 días, hoy vino, y si viene dentro de 8 días, eso es constante. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces los principios de Dios son constantes, no es hoy sí, mañana no. Y esto es muy interesante. Entonces, bien cimentado, que es, aprendo la palabra, constante, lo pongo en práctica, y dice, y sin moveros de la esperanza. Yo no me muevo por los resultados, ni por las circunstancias, sino por lo que me espera en la eternidad. Queridos hermanos, los testigos son hombres y mujeres valientes que han renovado su mente y están dispuestos a testificar de Cristo a través de una iglesia. El libro de Hechos va a hablar de esto una y otra vez. Romanos 8:26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debemos reconocer, a veces hacemos planes en la carne. Ese es el momento de debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Miren, yo les voy a ilustrar. Nicole no está. Nicole me dijo, papá, yo me quiero casar, debo de casar, yo me quiero ir al Canadá, allá me va a ir bien económicamente, pero no te preocupes, papito, yo me voy a congregar virtualmente y te voy a enviar los diezmos. ¿Qué creen? ¿Eso es bendición? La intención es buena, yo no puedo decir que no. ¿Sí la intención es buena o no? ¿Sí? Salir de pobre, estabilidad, plata, y plata para ella, y plata para la iglesia, y va a poder construir. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes de hacer estos planes en el sentido común y de la carne, uno tiene que orar en el Espíritu. Y muchas veces nosotros decimos de verdad, y es mi hija, yo no estoy diciendo que estoy diciendo mentiras. Posiblemente ella está pensando, como me dijo, 5 años trabajar allá y luego venirse con platica, hacer su casa, bendijo la iglesia y todo. Yo le digo, sí, pero ¿ese es el plan de Dios? No. Claro que no. No somos miembros virtuales de un lugar, tenemos que ser miembros presenciales. Y el dinero solo es un porcentaje de todo. De hecho, solo es el 10%. El otro 90% es tu presencialidad. Presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Qué tenemos que hacer frente a estos pensamientos que pueden ser buenos? La Biblia dice que el Señor nos va a ayudar con su poder en nuestra debilidad para buscar su gloria y no mi gloria.
Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. O sea, nosotros no sabemos pedir, mejor dicho. Yo les hago una pregunta. El Señor quiere que todos seamos ricos. ¿Y entonces por qué son tanto nos afanan? Algunos piensan que el dinero no da la felicidad, pero nos deja tantico cerca. ¿Saben qué es lo que nos da felicidad? Actuar como dice el Espíritu, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Los creyentes del primer siglo, así como nosotros, entendieron que no era su gloria lo que tenían que buscar, sino la gloria de Dios. Por eso entregaron sus vidas. Y sus planes fueron en medio de la persecución, de la adversidad, de la misma muerte. Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Queridos hermanos, cuando usted vive buscando la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios, que su cristianismo sea tan impactante, traerá bendición a su iglesia, a su hogar. Nuestro corazón debe estar sincronizado con nuestra mente, buscando la gloria de Dios. Cuando usted no sincroniza la mente con el corazón para buscar la gloria de Dios, la mente le está diciendo y le está llenando de justificaciones. Y cuando el corazón es al contrario, son sus decisiones las que son contradictorias. Y Dios nos llama a recibir la promesa de que estamos conectados con nuestro Dios al vivir buscando la gloria de Dios, al buscar vivir en función del reino de Dios y de la extensión del reino de Dios, y no de nuestros bienes, y no del bienestar, y no de los placeres. Juan 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién dijo eso, Juan David? Jesús. Muy bien. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que éste lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿A ustedes cómo se les ocurre estar separados de Cristo? No leer la Biblia, no orar, no congregarme, no obrar en justicia. Hermanos y hermanas en Cristo, es necesario vivir para Cristo, y sólo así podemos decir que buscamos su gloria. Queridos hermanos, ¿quieren un futuro diferente? Pues están buscando el mundo. Porque los cristianos tenemos un mismo futuro: el cielo, la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva, estar con Cristo en lugares que el Señor ya preparó. Me encanta la soberanía de Dios. No es democrático. No es democrático. Él es soberano y gobierna en sus hijos, en sus mentes, en su corazón, y les convence. Predicarán ciertamente. Será en Cristo y para su gloria. Y solo usted con los años comprenderá que la mejor manera es entendiendo que somos humildes y mansos, que significa ser obediente y dependiente de Dios y no de nuestros planes. ¿Quiere sufrir en la vida? Pelee con Dios.
haga a la manera de muchos cristianos como Jonás, como Sansón, como Jacob, como el pueblo en el desierto. Y aunque no pierda su salvación, sufrirá y sufrirá y sufrirá. Y su risa se convertirá en lloro. Aunque no pierda la salvación. Pero los animo a doblegarnos ante nuestro Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido. Nos has bendecido con tu palabra, nos has bendecido, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias por estar con nosotros, por devolvernos el gozo de la salvación, por darnos contentamiento y por ayudarnos a hacer planes para la extensión de tu reino. Quieras tú, Señor, ayudarnos para no obrar en contra de ti, para no obrar en contra de tu iglesia, para no obrar en contra del amor a nuestro prójimo. Gracias, Padre, por ese poder que nos has dado, por tu Santo Espíritu, que permanentemente está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.